Le damos la bienvenida a todos los que están participando junto a nosotros a través de la radio www.radiometanoiuruguay.com y también a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestro canal de YouTube Metanoia Uruguay. Te pedimos que te puedas suscribir para que te lleguen todas las notificaciones. Y bueno, con Daniel juntos vamos a estar acá hoy hablando un poquito de diversidad, el psicólogo. Él se preparó muchos años estudiando en esta disciplina, ¿no? Disciplina, materia, Carrera, carrera de carrera. psicología. Muchos años, mucho tiempo invertido en esto que es un conocimiento bastante amplio y que bueno, que uno tiene que seguir alimentando y retroalimentando para seguir construyendo esto de aprender a entender en el buen sentido, ¿no? No quedarse con teorías que han cambiado y variado en el tiempo y que hoy tienen otro caminar diferente porque han aprendido a crecer y madurar en las formas, ¿no? Ujú. Y para presentar tu currículum, ¿no? También has ejercido como profesor también en algunas cosas. Sigo ejerciendo Ahí todavía. va. Desde hace unos cuantos años estoy dando clases dentro del área de psicología en lo que es magisterio. No, o sea, es un poco también para que la gente sepa que no somos cualquier loquito que pone una cámara y habla. Eso espero. No, la verdad que para nosotros a través de Metanoia es un privilegio que tenemos de poder tener una persona entrenada, capacitada, que día a día busca superarse y también hacer que las demás personas que lo rodean también puedan sentirse apoyados por tu conocimiento, ¿no? Es la idea de que Dios me permitió formarme en esto contra viento y marea, en muchos sacrificios, muchas áreas, pero bueno, la recompensa está en que Dios me permitió llegar y bueno, y ahora de alguna manera es volcarlo a aquellos que puedan, que podamos llegar, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, hoy a través de lo que están escuchando, llegar con ese conocimiento, pero de alguna manera ya madurado, ¿no? Por Claro. decirlo de alguna manera. Arrancamos nomás, ¿te parece? Bueno, antes de empezar de lleno con el tema, justo ahora estaba pensando, hace unos cuantos años tuve una discusión con un amigo, ¿no? Y hablábamos de una palabra y digo, mira, yo pienso que en esto soy un radical, le decía yo. Y él me decía, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Y yo le digo, sí, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y llegado el momento me dice, mirá que radical significa esto, esto, esto y esto. Digo, entonces no soy un radical. A lo que voy es que a veces peleamos y discutimos y tomamos posiciones cerradas porque pensamos que tenemos el conocimiento y en realidad lo que estamos haciendo es no permitir y habilitar un conocimiento fidedigno y real para entonces tomar una posición. Y esa es la idea con respecto a este tema, ¿no? Tan controversial y que ha generado muchas polémicas por mucho tiempo y que actualmente lo sigue estando, ¿no? Evidentemente un solo momento que va a ser hoy no dará para completar todo este tema. Sí, tratamos de abarcar mucha información en poco tiempo. Esa es la realidad. Sí, sintetizar y a veces se nos escapan cosas que tal vez para el que está del otro lado puede ser muy importante o tal vez tenga la pregunta. Por eso es eh, importante que los comentarios lleguen, que Claro. ustedes den sus opiniones y que puedan preguntar o dar su pensamiento, su posición con respecto a este tema o tirar algunas líneas de ideas donde podamos también verlas nosotros y bueno, de ahí ir buscando la mejor salida en cuanto a entender, ¿no? De qué Ujú. se trata. Bien, de bien. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, y mi amigo tenía razón en la discusión que tenía, así que Vamos a ver, por vamos a eso ver. es que por eso que siempre antes de tomar una posición estructurada y rígida, trato de escuchar y bueno, de buscar información como para tener un conocimiento más real y aproximado a lo que realmente quiero decir, ¿no? Claro. Para que no haya malos entendidos. Bueno, como siempre tenemos que empezar por una definición, ¿no? Diversidad es la presencia de personas con diferentes características físicas, sociales y personales en un grupo u organización.
Cuando hablamos de estas características estamos hablando de lo que son diferencias entre razas, etnia, edad, sexo, identidad sexual, religión, capacidad física y mental, idioma, ingresos y formación, entre una cantidad de cosas más. Entonces, partiendo de esa definición, yo diría que la diversidad está buenísima. Y cuando algunos lo piensan, porque tienen un pensamiento ya con una intención y una dirección única, y yo pienso que no es cerrarse por un lado solo y en un sentido. Es muy amplio, muy diverso, muy variado, y la definición lo marca, que es diversidad encierra todo esto que nos hace diferente a todos. Todos somos diferentes. Somos único, original e irrepetible. Me acuerdo cuando, por lo general, ¿no?, cuando un niño nace, de hecho el otro día estuve en el hospital visitando a un matrimonio amigo que había nacido un bebito ahí, y yo lo miraba y digo, igualito al padre en esto, igualito a la madre, que tenía la nariz de la madre, igualita a las orejas, y uno hace esas comparaciones, ¿no? Pero evidentemente, aunque parezca que se aproxima, en realidad es totalmente diferente. Claro. Cometemos ese error de categorizar y poner todo en un mismo lugar, cuando en realidad la diversidad hace que todos seamos diferentes, porque no hay nadie que sea igual al otro. Y con respecto a esto que uno piensa que pueden haber igualdad en una aproximación muy cercana, y capaz que sí. Pero por ejemplo hay una obra literaria que se llama El Emilio, que habla de una historia en el cual habían dos niños que nacieron de la misma madre, la misma familia, pero fueron separados en distintas familias. Uno vivió con una familia y el otro con otra. Y eran iguales porque eran gemelos. Y al tiempo se buscó para llegar a la comparación, como un ensayo de esto de a ver si iban a seguir siendo iguales, por más que la forma o el parecido sea muy igualito, sea muy igual. Eran totalmente distintos en sus formas de vivir, de experimentar las cosas, de ser, de estar, de costumbres, de hábitos, o sea, uno puede ver personas que son muy parecidas, pero en realidad por dentro son muy distintas. Inclusive en el estudio de ADN, ¿viste el estudio que hacen cuando alguien se porta mal y no se sabe si es el hijo o no? Hablas con código, ¿no? Cuando se hace el estudio de ADN por la paternidad, por lo general, no hay exactitud tampoco. Hay una aproximación que científicamente dice que es un 99,9, o algunos dicen 99,99, pero ese 0,1% hace que las personas sean diferentes, ya no es igual, no es perfecta. Y bueno, y eso me traslada un poco a lo que es la palabra de Dios, que dice que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero a ver, no somos todos iguales. Desde un principio Dios creó a las personas con características, rasgos, algo específico dentro de cada persona, inclusive los órganos son diferentes, por más que sean iguales, pero no son idénticos. Y somos todos con esa forma en cuanto a un vivir, a un existir, que siempre nos hace diferentes. Por eso te decía, único, original e irrepetible. Y también científicamente se buscó esto de buscar esa igualdad, ¿no? ¿Te acordás la oveja Dolly? Me suena. Bien. Quisieron clonar una oveja ya por el año 96 y duró 7 años, ¿no? Clonar una abeja desde el ADN, que es la célula, digamos, no sé si madre o no, pero es la que se puede construir o en esto de clonar a alguien. Y duró un tiempo, pero después se entró a deteriorar más rápido todos los órganos internos de esta clonación. ¿Por qué? Porque no es el original. Y evidentemente la vida en esto hace que nadie sea igual a otro.
¿Nunca compraste discos o música en la feria? Yo soy otra generación. Bueno, sí, es verdad. Yo me acuerdo que, o películas, ¿no? Cuando éramos más pobres. Bueno, seguimos más o menos mejorando, pero bueno, esas cosas ya no las hacemos. Me acuerdo que comprábamos películas de esas que eran regrabadas y que eran las ganas de ver algo, pero que en realidad era algo que estaba mal. Mala calidad. Y cuando ibas a la calidad, veías que había personas que se levantaban con las sombras, que se pasaban por enfrente de la pantalla de la tele y decís, correte que no veo, ahí te estás Claro. mirando una sombra. ¿Por qué? Porque era eh, algo falso, algo que no era real y bueno, era algo de malísima calidad. Claro. Entonces, por ese lado, pienso que el ser original en esto de lo que sos vos tiene un valor esencial en esto de inclusive la autoestima. Saber quién es uno. Saber que Dios te creó con algunas características que nadie las va a poder cambiar y eso hace que en esa diversidad de esto, dentro de esta definición hace que todos seamos importantes. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios. Y, y en esto evidentemente hace que haya personas que tengan una preparación para algunas cosas, otros mejores en otras, otros mejores en alguna área. Y eso me parece que es parte de todo esto, el saber respetar al otro en su condición, respetar lo que elige, aunque uno pueda entender que esté equivocado, pero el respeto es fundamental porque eso nos hace humanos, nos hace parte de una sociedad que tolera, que respeta, aunque a veces no estemos de acuerdo, ¿no? Ujú. Y convivir con todo esto hace que uno tenga la certeza de saber dónde está uno parado, de que uno tiene que saber dónde está parado. Tiene que saber que mis características, si yo las entrego en manos de Dios y dejo que Él las potencie, va a hacer que nosotros brillemos en alguna área y tal vez en otra no seamos muy buenos. Pero por eso necesitamos del otro. Ujú. En el Nuevo Testamento, después de que Jesús estuvo en la tierra, estableció la iglesia, después de que Él partió, y la intención de esto era que todos nos complementáramos. No que entre una especie de competición, ¿no? En esto de que yo puedo ser mejor que vos, no. A ver, cada cual tiene algo para dar, algo para entregar, algo para servir, algo para brindar al otro, y es necesario cuando lo hace de corazón y de la mejor manera. Eso es respetar la diversidad en cuanto a que lo que el otro pueda hacer. Ujú. Y en esto me acuerdo también de una señora que ya partió, una señora bastante viejita que no tenía muchas cosas para hacer dentro de la comunidad cristiana. Y, y ella decía, bueno, yo no tengo mucho para dar, pero elijo, o si me dejan, voy a encargarme de las plantas dentro de la iglesia. Plantas, no de plástico, ¿no? Porque es más fácil las de plástico. Pero estas eran plantas de verdad, y ella se encargaba de eso y de la limpieza, ¿no? Y me acuerdo que nosotros íbamos a ese lugar y disfrutábamos plenamente, pero aprendí a ver esos detalles, ¿no? De que había alguien que se encargaba de eso y que si ella no lo hacía se notaba. Y después cuando partió se notaba esa ausencia, porque había cosas que se dejaron de hacer. Ujú. Y evidentemente ella brindó eso y lo hacía de corazón. Entonces me parece que por ese lado, cuando uno tiene esa intención de corazón de, de brindar, de bendecir al otro con lo que pueda dar, aunque parezca mucho, siempre es un montón cuando lo hace de corazón. Y esas formas no la podemos medir. No podemos medir ni siquiera la intención, pero sí se ven los resultados y las acciones con lo que uno ve. Ujú. Y eso es cuestión de tiempo, ¿no? Em, y bueno, esta ovejita al final, Dolly, terminó muriendo, ¿no? Loco. O sea que la clonación, yo no sé si siguen experimentando hoy, no sé, no estoy muy interiorizado en esto, pero eh, tengo entendido que hasta ahora todas las eh, experiencias o ensayos que han hecho no ha tenido un buen resultado. Así que la diversidad, nosotros, como leías un poco la definición, la encontramos en todos los lugares. En todos los Todos lugares. los lugares. En todos los lugares. Pero algo no menos importante que vos decías también es que hasta qué punto también la diversidad puede afectar a nosotros, ¿no? Porque si somos seres únicos,
O sea, seres únicos e individuales, ¿no? Yo tengo mis convicciones, tengo mis ideales, tengo mi forma de vivir. La base del respeto, como bien lo decías, es fundamental, pero hasta qué punto también puedo yo influenciar a tu vida haciendo, como decía hoy cuando arrancaba, ¿no? Haciéndote creer de que lo mío es verdadero y no se, es intachable. Mira, lo que importa acá es que uno busque ese conocimiento, Ujú. de que no se quede con algo que te lo cuenten. Porque yo te puedo contar cualquier cosa, te puedo decir, mira, hago unas pizzas preciosas, hago unas tortas que me salen muy grandes, tipo bizcochuelo, y en realidad las tortas que yo hago, si algún día querés probar, salen una especie de tablita, ¿viste? Tablita de picar. Claro. Y bueno, y que puede ser doloroso y bueno, contraproducente en algún diente, ¿no? O sea, Ujú. a ver, esa es la realidad. O sea que a lo que voy es que uno tiene que buscar el mejorar en algo de la mejor manera, pero uno no puede dejar de lado la realidad que uno tiene, o sea, y no te puedo mentir, porque no tiene sentido tampoco. Claro, Más vale o le pido a mi señora que haga unas tortas que las hace muy ricas y yo las pruebo después. claro. Pero en esto juega mucho en la identidad que nosotros tengamos. Claro. Porque si yo tengo una identidad segura, firme, convincente, y te agarro medio ahí, medio titubeando, obviamente que va a influenciar al 100% lo que yo te diga. Sí, exactamente. Siempre hay una diferencia o una posición diferente con respecto a cómo una persona crece y se va formando. Hay dos posiciones. Una que dice que la persona eh, porque es innato o es algo natural dentro de la propia persona, lo que va a ser igual, aunque pase lo que pase en su entorno. Y lo otro dice que todo eso se puede ir moldeando acorde al entorno que pueda tener. Ujú. Y en esto es bastante, no es, a ver, son posiciones extremas. Y yo a lo que voy que tiene que haber un equilibrio y un término medio en esto. Hay cosas que son innatas, que uno eh, ante una situación actúa y reacciona de determinada manera, y hay otras cosas que uno puede también reaccionar y actuar, pero en base a una experiencia y en base a un entrenamiento. Por ejemplo, el tema de lo que son el comportamiento de a personas que están con consumo problemático de sustancias. O sea, hay que cambiar el comportamiento, hay que cambiar la conducta, hay que cambiar todo el hábito y las costumbres que vienen para que salgan de ese lugar Ujú. donde el entorno inclusive los condiciona y los empuja y los presiona de tal manera que los obliga de una manera porque el entorno es de consumo. Porque el circuito donde están ellos constantemente moviéndose es un circuito de consumo. Entonces es necesario salir de ese lugar. Entonces, fuera de que tenemos nuestras capacidades porque somos formados todos diferentes, tiene que haber una construcción en el después, ¿no? Inclusive rompiendo con situaciones traumáticas de niño, rompiendo con enseñanzas que en su principio entendíamos que eran buenas y hoy por hoy no. Entendemos que no era así, que era algo falso, una falsa creencia por ignorancia y que nos llevó a que nosotros creyéramos que esa era la realidad y que tiene que ser así. Ujú. Me acuerdo cuando mis padres eran jóvenes y yo chico, tenía 5 o 6 años, eh, se decía que la tele era mala. Inclusive le pusieron nombre a las antenas, ¿no? A la antena esa de cuernito le decían que era TV era tirano victorioso. Y bueno, y al punto de que mis padres en su forma, entendiendo que era lo mejor para ese momento, empaquetaron la tele aquella, ¿te acordás la de tubo esa Sí, sí. grandota que pesaba como no sé cuánto? De 20 pulgadas, era bastante grande. La empaquetaron y la mandaron para casa de mis abuelos allá en el interior. Y yo como niño no entendía mucho y hasta ahora no lo entiendo. Trato de buscarle una forma de comprensión, pero en aquel momento no lo entendía con claridad. Y era que a veces somos condicionados por cuestiones de presión del entorno, que uno actúa en base a eso pensando que es lo mejor y cuando uno realmente va a lo que es, uno dice, no, esto no tiene nada que ver con esto. Y bueno, lo que yo quería saber, imagínense, era mirar dibujitos. Claro. Este,
y me acuerdo de los nombres, ¿te digo? No, no te lo digo Ah, porque me anuncia y me denuncia, me da. sí, pero yo viví algo parecido en otra época más adelante, obviamente, porque hay una diferencia grande de edad. Pero me hacía referencia también a eso que decís, de que son cosas creadas por los seres humanos, obviamente, esto de pensar de que si yo enchufo un PlayStation a la tele se va a romper. Si yo miro mucho dibujito, la tele se va a sobrecalentar y va a explotar. Si yo hago tal cosa, tal otra va a suceder. Pero digo, en los días de hoy podemos ver este tipo de cosas manifestándose en esto de la diversidad, en todos los ámbitos. Nos hacen creer una cosa y por ende nosotros tenemos que creer que eso es así, ¿no? Pero en realidad no es exacto. No, no es exacto, no. Por eso es que uno tiene que ir a profundizar sobre lo que quiere entender Claro. y y buscar ese significado del hoy, el ahora y la actualidad, ¿no? Evidentemente los tiempos de antes no son los de ahora, Sí, sí, sí. pero la palabra dice que los tiempos pasados, uno no puede decir que fueron mejores porque entonces no hablamos de esto con sabiduría. Y yo entiendo, claro, esto de que, a ver, el pasado puede haber sido totalmente doloroso, con muchas dificultades, complejidades, con todo lo negativo que uno pueda pensar, pero en realidad ya quedó en el pasado. Ujú. Y a veces, aunque uno pueda estar en un entorno diferente, el pasado nos presiona y nos condiciona porque lo dejamos seguir actuando en nosotros como esa mala enseñanza que uno tiene y la sigue transportando en uno. Entonces hay que romper con todo eso. Ujú. Hay que ponerse en otro lugar, de otra manera, para poder empezar a caminar de una manera diferente. ¿Y cuánto hay en esto de la influencia y el querer transmitirle al otro la necesidad de que si yo quiero transmitirte algo vos, con qué entusiasmo y con qué énfasis yo hago eso, de que vos entiendas de que no, eso que vos estás haciendo está mal, esto es así. Claro, no tiene que haber una forma de convencer al otro, porque cada cual tiene que estar convencido por sí mismo de lo que quiere y a dónde quiere ir. Ujú. Em, yo siempre cuando he visto a personas que tienen trayectoria, que tienen una historia de vida bastante interesante y conmovedora, y los veo en un lugar y digo, qué bueno sería ser como él. Pero, a ver, ser como esa persona no es que uno vaya a ser igualito que él, ¿no? No es ser un imitador de una persona, porque evidentemente las personas tienen Sí. imperfecciones. Pero es distinto cuando uno se pone en esto de ser a la forma de Dios. Porque ahí sí hay perfección, ahí sí no hay algo que quede medio a oscuras o medio eh, en tinieblas, sino que la luz de Dios hace que uno tenga transparencia y seguridad en dónde camina, de qué manera y Ujú. hacia dónde ir. Esa es un poco ser a la forma de Dios. Y yo pienso que esto de la diversidad, por más que haya mucha variedad y diferencia y posiciones, lo que importa es que nos aproximemos a lo que realmente puede ser un ejemplo real, verdadero y que cuando lo vemos, vemos perfección. Ujú. Está bueno aprender del otro, ¿no? El niño cuando aprende, cuando es chico, aprende por imitación. Imita, de hecho, mi nieto me imita en algunas, por ejemplo, la posición de manos atrás, me corretea, pero pone las manos atrás, se agarra las manos atrás. Imitan y le sale muy bien, pero no deja de ser una imitación. Claro. Y aunque uno tenga esa visión muchas veces de querer imitar a otro, lo que importa es que no sea arrastrado por decisiones de otros porque a veces están en un error y continúan en esa dirección. Ujú. Eh, Hace unos años, creo que todos los años, ¿no? Hay una marcha en el centro de la diversidad y todo, ¿no? Y que inclusive en su posición, Dios ama al pecador, lo que no ama a Dios es el pecado, Ujú. evidentemente. Los respeta, los tolera y tiene paciencia para, bueno, para ver si alguno, de alguna manera elige a Dios, ¿no? Y, pero claro, evidentemente esas personas creo que a veces son más presionadas por el entorno que por decisión propia.
Y no estoy hablando mal de ellos, o sea, los respeto, los entiendo, pero bueno, eso no quiere decir que esté de acuerdo, ¿no? Con algunas líneas extremas que no hacen que uno entienda que la persona tenga la libertad y que no haya elegido por cuestiones del pasado o cuestiones del entorno. Ujú, Y, y si uno imita a alguien, también está en un error. ujú. Lo que pasa es que es una línea muy finita, muy delgada, ¿no? Esto de las marchas y todas las cuestiones, porque hasta qué punto está bien yo juzgar y criticar, pero hasta qué punto está bien de que tu pensamiento, tu forma de ser, tu forma de actuar y tu forma de andar en la vida quiera influenciarme a mí de que no, por ejemplo, en mi caso, yo que voy a la iglesia, porque varias veces me lo han dicho, ¿no? Vos sos homofóbico porque no aceptas esta cosa. ¿Y quién te dijo eso? Yo tengo ¿Entendés? amigos que son homosexuales y son excelentes personas. Sí, sí, sí. Pero por eso mismo, o sea, hasta qué punto el pensamiento del otro tiene que influenciar en mí, o sea, si vos decidiste ser como sos, problema tuyo. Pero si te sentís discriminado, problema tuyo. Pero del punto de vista de que no quieras hacerme creer a mí que todo lo que vos haces está bien. O sea, vos con tu vida haces lo que vos quieras, pero déjame a mí, o sea, tener un criterio de lo que yo pienso acerca de la sociedad como está hoy o acerca de la vida que vos elegiste. Pero no trates de querer convencerme a mí de que, bueno, como decís vos, pecadores somos todos. Otra cosa es vivir en el pecado. Si vos decidiste vivir en el pecado, hacete cargo. Sí, mira, te cuento un caso, ¿no? Dos adolescentes salen, uno invita al otro y salen y de repente provocan una rapiña, ¿no? Bueno, la policía los detiene, este, marchan los dos, privados de libertad, y ¿y quién es el culpable acá? ¿Quién te parece? Y el que roba. Y sí, o sea, a ver, uno decía de que él tenía esa intención y que quería buscar eso, y el otro dice que simplemente lo fue a acompañar. Pero estaba en ese lugar, Sí, sí, sí. fue parte de todo. O sea, a ver, uno puede negar de que uno no esté plenamente de acuerdo, pero si estás en ese lugar, hace que seas copartícipe Sí. de una posición que a veces no te favorece y uno sabe que está equivocado. Yo no digo que todos estén equivocados, a lo que me refiero es que a uno tiene que buscar esa sinceridad de corazón y decir, bueno, a ver, yo elijo esto, entiendo lo que estoy eligiendo, pero teniendo conocimiento de lo que está eligiendo. Ujú. Porque si no estamos hablando, como te decía con este amigo, estábamos hablando de una palabra que yo pensaba que era de una manera y él me dijo la definición dice esto y me di cuenta que yo estaba equivocado. Sí, sí. Entonces, evidentemente, hace que uno tenga que, antes que pararse en una posición que sea intransigente, que sea eh, de una falsa seguridad y una falsa certeza, mejor vamos en profundidad a ver qué es lo que queremos transmitir o decir. Sí, sí. Bien, bueno, mismo cuando ya el otro día proponía el título del programa del día de hoy, diversidad, uno automáticamente se va el tema de la LGTB, se Sí, te va el tema de los homosexuales, de las lesbianas, esto, lo otro, porque uno ya genera un concepto de lo que conoce, porque es la ola, la corriente. Pero en realidad la definición pura y exclusiva es la que está en el diccionario. Y más te digo, aún todos los movimientos que hay de estos, ¿no? Que usan la bandera del arco iris y toda la cuestión, ¿eh? Hasta ellos, incluso usando ese arco iris, lo sacan de contexto lo que es verdaderamente el arco iris de significado. claro, bueno, conozco lugares que tienen un poco de miedo de poner una bandera de colores porque la gente lo malentiende y Claro. lo malinterpreta. Y yo pienso que uno no debe dejar de lado el significado que tiene que ser por lo que otros piensan. Yo soy más controversial en eso, o sea, yo pienso de que si uno está en lo correcto, si el otro piensa equivocado es problema del otro y no de uno. Sí, sí. Y eso hace que uno genere algunas cosas que los demás piensan o consideran, pero no deja de ser algo de los demás. Lo Ujú. que importa es que uno esté en esa seguridad real de con base en conocimiento y no en el aire, porque eso te da
esa confianza de saber de que las consecuencias de ese accionar va a ser bueno, porque uno está haciendo lo que quiere. Es más, eh, muchas veces he actuado sabiendo que iba a haber consecuencias. Y después las consecuencias las sufrí, pero yo sabía, o sea, no dejé de ser consciente por mi error y pagué las consecuencias. Y hay casos en la Biblia, ¿no? Ujú. De personas que cometieron homicidio, adulterio, pero bueno, en su humanidad se arrepintieron, reconocieron y trataron de volverse nuevamente a la condición que ellos entendían de que estaba bien y no tan equivocado. Y bueno, y así es Dios, ¿no? Te recibe con los brazos abiertos, entiende que a veces somos condicionados o presionados o, o hemos elegido equivocado y hemos tomado distancia con respecto a lo que Dios quiere de uno, en esto de un propósito de vida, de un entender, de una forma de vida, de una vivencia dentro de este mundo que no tiene por qué pasar desapercibida, Ujú. pero sí tiene que trascender. Tiene que trascender porque el ejemplo que uno deja en esto de a veces ser padre, esa forma de verte, lo ven los demás, o sea, en este caso los hijos, y de alguna manera lo mal entienden porque no tienen esa capacidad de entender, pero después en los años entran en profundidad porque adquieren conocimiento y se dan cuenta de que hay principios, hay valores, hay un entendimiento, hay una comprensión, hay una intención de corazón que aunque no hay padres ni madres perfectos, la intención nunca fue hacer daño, sino que ayudarlos en amor a que estén preparados para un mundo tan hostil como lo tenemos hoy día, ¿no? Un mundo tan cambiante y tan preocupante a la vez por la ola de eso de querer arrastrar a que todos pensemos igual y aquel que piensa distinto es un homofóbico, como te decía recién, un dinosaurio porque se queda en la prehistoria. Eh, yo no quería hablar mucho de este tema, ¿no? Pero en realidad es preocupante por la generación próxima que viene después de nosotros, que son nuestros hijos, que son nuestros sobrinos, que son todas aquellas personas que hoy son niños, ¿no? Y el otro día Fabiana, mi esposa, me decía de que en el colegio, en la escuela, estaban hablando un poco de esto de la diversidad, pero eh, yo te diría que equivocadamente, ¿no? Porque la necesidad del ser humano de transmitirle a nuestros chicos lo que ellos piensan. Y ahí yo vi la importancia que tenemos nosotros de qué es lo que queremos, qué valores o qué principios queremos enseñarles a nuestros hijos. Porque una de las cosas que yo le decía a Fabiana es que los niños, ninguno de ellos entienden esto de los géneros, de las diversidades, de que no, porque si sos varón, probate poner una pollera a ver qué sentís. O si sos nena, probate poner, jugar al fútbol o ponerte un short de fútbol a ver qué es lo que sentís. Pero es la necesidad del ser humano tratando de que ellos no es que sean libres, sino que ellos sigan esta ola, esta corriente. Exacto. Mirá cuando son niños, ¿no? Si nace varón, ¿qué colores le pones? Sí, Si nace nena, ¿qué colores le pones? O sea, estamos eh, naturalizando muchas cosas que no tienen nada que ver. Los claro. colores no tienen sexo, los colores, no tienen una orientación sexual. O sea, son formas que uno ha entendido por tradiciones, años, generación tras generación, equivocadamente. Y es más, cuando uno ve un color, dice, ah, qué linda nena, y capaz que es un varón. Claro. Este, y en esa forma que nosotros tenemos también condicionamos esa forma de que el niño tiene que entender de esta manera porque yo quiero que sea de esta manera. Sí, sí. Por ejemplo, hoy hablaste de magisterio que estoy dando clase allá. Es un desafío bastante interesante porque estamos formando a aquellos que han de trabajar con los niños. Entonces yo le digo, bueno, a ver, estén atentos porque a veces, aunque no tengan el entrenamiento, aunque no tengan la formación dentro de lo que es el área de psicología puntualmente, tienen que notar que hay algo que está fuera del rango de la normalidad en su etapa de vida. Y eso hace que uno trate de ayudar a, a trabajar esa parte porque capaz que el niño está sufriendo algo que es totalmente negativo, ¿no? Entonces ayudarlos de ese lado
cambiar la mirada de alguien que esté cercano hace que sea un factor protector para que tenga la libertad de entender, de comprender y de elegir cuando tenga que elegir, pero con conocimiento Claro. y no equivocado porque alguien te dice. Es eso lo que nos preocupaba un poco a nosotros como padres. Digo, vos también tuviste a los niños, ¿no? Pero, pero es preocupante cuando ya la sociedad quiere imponerte el pensamiento de la corriente. Porque digo, uno como padre se preocupa un montón. Ujú. Y ve la importancia de que, bueno, qué es lo que estamos cultivando nosotros en la vida de nuestros hijos. Sí. Si ellos son niños hasta la adolescencia, hasta el día que ellos tomen una decisión por sí solos, hacé lo que vos quieras después. Pero digo, no, me molestó mucho esa postura que en todos lados pasa, ¿no? No creo que Ujú. pase solo con nuestros hijos, de querer ya meterle el chip de bueno, lo que la sociedad piensa es esto. Tomá, este, vamos a formar a este niño. Y en vez de enseñarle matemática, 2 más 2 4, en vez de enseñarle biología, la planta, esto, lo otro, le están metiendo información en la cabeza que ellos ni siquiera están en esa cuestión de pensar ese tipo de cosas. Claro, y en ese error, en cuanto a la enseñanza, hace que naturalicen, porque se lo han repetido muchas veces, naturalicen situaciones que en realidad tienen que llevarlo a un nivel de análisis más en profundidad y en otro momento. Claro. Porque hace que se construyan un conocimiento sobre algo que está en el aire porque no lo entienden, y después cuando sacan una decisión o dicen algo, está totalmente sesgado por un conocimiento y un entender equivocado. Claro. Cada cosa a su tiempo, ¿no? Em, Me acuerdo de, por ejemplo, un caso de una escuela que, que a veces pensaban que la conducta era mala de esta niña, que no sabían qué hacer, que, que bueno, que al final decidieron aislarla y contenerla desde otro lugar. Y al final alguien se dio cuenta de que no prestaba atención, aunque le importaba la clase, tenía problemas de conducta, pero era porque tenía un problema en la vista Ujú. y no podía ver bien. Entonces, claro, no veía, no entendía y- y trataba de buscar ayuda y no sabía cómo transmitirlo y hasta que alguien se dio cuenta. Cuando le pusieron lente, creo que llegó a ser la mejor de la clase. A lo que voy es que a veces esto de no ver con claridad hace que los comportamientos sean diferentes e equivocados. Ujú. Si hay alguien que te pueda ayudar en el buen sentido, con conocimiento y de la mejor manera, te va a ayudar para bien. Pero también hay otra gente que no sabe qué hacer por ignorancia o porque no tiene conocimiento o porque no le importa y va a decir, bueno, si eligió esto, que siga en esto, que siga sufriendo y que siga este, eh, siendo castigado por esa decisión. Y yo pienso que tampoco va por ese lado. Yo pienso que el ser humano, si tuviera un poco de ese amor de Cristo en su vida y ve al otro como un alma que es única, original y irrepetible, porque Dios la creó a imagen y semejanza, sería totalmente un mundo diferente. Sí, sí. Me estaba acordando de los griegos cuando los niños nacían con problemas, algún problema motriz o eh, o niños con problemas Down, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? No se entendía, no se comprendía, no se sabía por qué, pensaban que era un castigo divino, de un castigo de parte de Dios, pero Dios no dijo nada de eso, era porque el hombre le atribuía eso. Claro. Este, y como decían, bueno, a ver, el padre era el que decidía por la vida de ese niño. Y la mayoría que hacía, y lo tiraban por un peñasco. Decidía no vivir con ese tipo de personas porque cargar con una persona con algunos problemas hacía que todos los miraran diferente, hubiera discriminación no solo para el niño, sino para toda la familia, que tenía que cargar con una mochila de esto, de que Dios lo había castigado por eso, y había todo un entorno que era como todos lo estaban mirando y acusando. ¿Y por qué Dios lo castigó a ellos, no? De esta manera. ¿Qué hicieron? Y a veces la mirada del hombre es así, ¿no? Ujú. Juzgamos por la diferencia que tiene el otro, juzgamos por la mala decisión que tomó el otro, juzgamos porque no nos gusta su cara, porque no nos gusta su apariencia, porque no nos gusta eh, un gesto, y somos muy fáciles de juzgar. Sí. Y no tenemos que estar de ese lado, sino que tenemos que tratar de ir a acercarnos con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a que la otra persona entienda de que hay solo un lugar de perfección y que es Cristo en la vida de uno. Sí.
No hay otro modelo. Sí, sí. Y, y tanto para un lado como para el otro, ¿no? Pensaban en que a nosotros como cristianos nos juzgan por ser cristianos, pero en realidad la iglesia tiene gran parte de responsabilidad por todas las macanas que se mandó. No voy a hablar de denominaciones, pero en realidad la iglesia ha hecho cosas muy feas y que son reales. Ah, me tocaste la herida ahí. Pero también, no por echarle la culpa a la iglesia de que se mandó macanas, la sociedad hace lo que quiere y esto de la libertad, si la iglesia lo hizo, ¿por qué yo no? Como que el modelo que seguimos los seres humanos es la iglesia. Si la iglesia se equivocó, yo también tengo el derecho a equivocarme. ¿Entendés? O sea, como que... No. Sí, lamentablemente las iglesias o las comunidades cristianas son personas Ah, y no esperemos que las personas no cometan errores. sí, sí. Lo que a mí me parece más doloroso dentro de esas formas de que lastiman algunas almas, yo creo que lo más doloroso es cuando hay una intención de realmente hacer daño al Sí. otro. Ahí sí, eso sí me duele. Pero no voy a hablar de denominaciones a eso porque No, pero, mira, tengo un montón sí, que tenemos te... para hacer otro programa más. Pero ¿sabes lo que estaba pensando? Nos quedan 5 minutos. Yo voy a hacer un planteamiento, pero quiero que lo redondees vos. En esto de que si nosotros seguimos un diseño, un patrón, si seguimos una perfección, es Jesús. Exacto. Miremos a Él y que Él, a ver, es como el que dibuja, el artista, te ponen un diseño y bueno, cada cual empieza a diseñar a ver qué es lo que le sale. Trate de hacerlo a la imagen más perfecta, todas las cuestiones, ¿no? Yo busqué un poco la definición de lo que, a ver, lo que había en la Biblia acerca de la diversidad. Encontré tres cosas. Primera Corintios 12 dice, ahora bien, capaz que está hablando de otras cosas, ¿no? Pero igual, me quedo con el concepto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo tiempo. Hace todas las cosas en todos. Es el mismo. O sea, la única persona que acá no cambia como eje central es Dios. Y qué importante es que nosotros podamos seguir ese único diseño. Nadie está obligado, ni el que es gay, ni que es homosexual, ni el que es el homofóbico, ni el político, ni el pastor, ni nadie está obligado. Pero el consejo que tenemos es, este es el diseño. Míralo, tratá de imitarlo. Porque él no cambia por su palabra, dice ahí. Sí, sí, sí. Evidentemente el ser humano tiene esas imperfecciones, pero la idea es que uno pueda buscar de Dios, porque sí, en Él hay perfección, y Ujú. bueno, tenemos evidencias y conocimiento a través de la palabra que avala todo eso, ¿no? Que respalda una forma de vida que es en perfección. Igual, no cometamos el error de creernos perfectos, ¿no? No, no, no. La idea es que uno vaya mejorando poco a poco, y si está equivocado, bueno, que reconozcamos y digamos, bueno, está, estoy equivocado, reconozco, entonces evidentemente tengo que cambiar esto. Sí, sí. Todos tenemos errores porque acá no hay que... porque ahora que soy licenciado en psicología, yo soy el perfecto. Ahora porque yo soy el que conduce un programa, soy el tal otro. Ahora porque yo soy el presidente de la República, soy... No, todos somos seres humanos que nos equivocamos y que bueno, están aquellos que quieren corregir y aquellos que no. Pero no dejamos de ser... No somos fantásticos porque tomamos una decisión buena. Mira, yo si he aprendido algo en estos últimos tiempos es que siempre alguien te enseña algo. Ujú. De hecho, los adolescentes me han enseñado una cantidad de cosas, que eso es otro tema también. Y me han dado ejemplo de formas de vida y acciones buscando esa perfección en Dios que realmente me conmovieron, ¿no? Y me hicieron entender cantidad de cosas que si no me la contaban, si no me la explicaban, no las entendía. Y eso, evidentemente, no es mérito mío, es mérito del otro. Ujú. En esto de darse cuenta, ¿no? Creo que también sería otro programa, ¿no? Sí, Este, eh, ¿Y por qué es necesaria la diversidad? Tengo un minuto. sí. Y Nos vamos a por, pasar un poquito, pero estamos ahí. bien, para cerrar. ¿Y por qué es necesaria la diversidad? Porque, como decías vos, Leva, ahí hay diversidad de capacidades, dones, talentos, en esto de complementarnos unos al otro.
Nos complementamos, nos especializamos, la perfección del otro se complementa en el otro, o sea, yo soy perfecto, pero porque el otro hace que yo sume en esa búsqueda. Y la perfección de uno mismo se complementa cuando eh, partamos de la tierra a la presencia de Dios. Lo que hablábamos de esto de que estamos en un camino de perfección, que no somos perfectos, tenemos miles de cuestiones que tenemos que mejorar, pero repetir que no estamos, que no odiamos a nadie, que la idea es acercarnos de alguna manera al corazón del otro en esto de Claro. buscar una comprensión de esa búsqueda de perfección en uno, que tenemos cuestiones que hay que mejorar, sí, todos tenemos. Tenemos cosas que corregir, sí, tenemos. Pero eso es la diversidad. Ujú, Por eso es que para mí la diversidad es algo que está muy bueno. ujú. Sin duda que, como dijimos, es un tema para hablarlo tomando un mate, sentado, lleva mucho tiempo, pero creo que cada tema, si uno fuera a desglosar y a analizar, a meditar, siempre te va a llevar mucho tiempo. Pero, pero bueno, no podemos negar que el tiempo se nos fue. El tiempo se fue y yo espero las repercusiones de su interacción con dudas, con preguntas, con inquietudes, para poder trabajarlo de este lado y buscar en conjunto lo mejor o la forma de entender que nos avale el buscar esa dirección en esto de ser más a la forma de Dios, en esto de ser más a la forma de esa búsqueda de perfección. Ahí va.